movilidad. Por lo que, pues, el día de hoy nos acompañan y nos honran con su presencia nuestro subsecretario de Movilidad, el licenciado Ricardo Delgado Reynoso, y la titular de la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, la maestra Ana Cecilia López Dávila. Así que, pues, para dar inicio a esta conferencia, le pido al subsecretario pueda tomar el uso de la voz. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Como lo comentó Miguel, se van a hacer una serie de conferencias para poder informar cada quien desde las atribuciones que tenemos en nuestras funciones como servidores públicos, las acciones que estamos emprendiendo, todo esto pues bajo las instrucciones de nuestra gobernadora, la maestra Delfina. Me gustaría poder comenzar explicando cuáles son las atribuciones que tiene la subsecretaría aquí de movilidad. De acuerdo al manual, el objetivo es planear, programar, dirigir las acciones que permitan regular la operación del transporte en sus diferentes modalidades, aplicando las leyes y reglamentos. Pero nuestra gobernadora nos ha dicho que vayamos más allá, que seamos un gobierno de puertas abiertas y que seamos muy sensibles ante las necesidades, uno, de los usuarios, otra, de las necesidades que tienen los empresarios del transporte público y cómo podemos sumar esfuerzos los municipios, el Estado y la Federación para poder llevar a cabo estos programas y estas estrategias. En este sentido, me gustaría poder dar inicio a la presentación para poder explicar cómo se integra la movilidad, cómo desde la subsecretaría dividimos al Estado los 125 municipios para poder atender esta necesidad que se tiene en materia de movilidad. Si gustas, comenzamos con la presentación, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. El Estado está dividido en se contempla por 125 municipios y en la Secretaría de Movilidad lo dividimos en 4 zonas. La zona 1, que contempla 5 delegaciones, que es la delegación de Toluca, la delegación de Atlacomulco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tejupilco. La zona 3 se contempla por 3 delegaciones, Cuautitlán, Naucalpan y Zumpango, la zona 3 por Ecatepec y Texcoco y la zona 4 por Chalco y Nezahualcóyotl. Estas zonas tienen a sus delegados que tienen la finalidad de estar vigilando y validando el cumplimiento de la operación del transporte público. La que sigue. Dentro de estas funciones, los delegados de Toluca, el delegado de Toluca también tiene municipios a su cargo. El delegado de Toluca tiene 21 municipios a su cargo, el delegado de Atlacomulco 16 municipios, el delegado de Valle de Bravo 9 municipios, el delegado de Tejupilco 6 municipios y el delegado de Ixtapan 13 municipios. La que sigue, por favor. La Dirección General de la Zona 2 tiene lo que es la delegación de Naucalpan, que contempla 7 municipios, la delegación de Cuautitlán y Ixcali, que contempla 12 municipios, y la delegación regional de Zumpango, que contempla 7 municipios. La que sigue, por favor. La Dirección General de Movilidad Zona 3 se integra por la delegación de Texcoco, que tiene la responsabilidad de 7 municipios, la delegación de Ecatepec con 9 municipios y la dirección de Nezahualcóyotl con 5 municipios. Perdón, la zona 4, la Dirección General de Movilidad Zona 4, tiene 2 delegaciones, la delegación de Nezahualcóyotl con 5 municipios y la delegación de Chalco con 13 municipios. ¿Qué es la que sigue, por favor? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando en estos 2 años de la administración de la maestra Delfina? Lo primero que empezamos a trabajar es en darle seguridad a los usuarios. Empezamos con cuestiones muy básicas. Como saben todos, la situación del transporte en el Estado de México tiene un rezago impresionante. Y ese rezago no solo es en la red de sistemas de transporte de movilidad, también lo tenemos internamente en la estructura. Somos una estructura muy reducida que tenemos que ir trabajando de la mano con los transportistas y en este sentido también debemos de empezar a trabajar de la mano con los usuarios. Como lo comenté, empezamos a trabajar con acciones sencillas, empezamos a pedirles que tuvieran licencia, seguro, que quitaran polarizados a todos los transportistas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con qué finalidad empezamos a hacer esto? A empezar a enfocar nuestras acciones, empezar a enfocar nuestra agenda
en materia de seguridad vial para los usuarios, que cuando hubiera un hecho de tránsito efectivamente hubiera seguro y que el operador tuviera licencia para hacerse responsable. Lo que hemos visto históricamente es de que un 30% más de los operadores de transporte público ya se ha incrementado el número de licencias. Que quiere decir que si teníamos anteriormente en años pasados 10 licencias, ahora emitimos 13 licencias. Y el seguro es a la par. Acabamos de tener también conferencias y una mesa de trabajo con especialistas en materia de seguros, porque en las conferencias que tenemos con los transportistas, pues nos comentan, oye, el seguro es muy caro, se tardan en presentarse, no llega el servicio médico, a veces condicionan los pases médicos. En ese sentido, empezamos también ya en esta semana a traer a los expertos en materia de seguros para poder dar esa claridad. Siempre tener pues los dos lados de la moneda para que también nos expliquen y que nos enseñen, o sea, que nos den esa capacitación para poder ir mejorando la prestación del servicio a los usuarios. Esa es una de tantas acciones. Lo que hemos trabajado en estos 2 años, lo reitero, es ganarnos la confianza de los transportistas. Que los transportistas tengan confianza en los servidores públicos de que los proyectos que estamos haciendo los vamos a hacer de la mano con ellos y los estamos llevando de manera transparente y paso a paso. El cambio de la movilidad, pues como lo comenté, es un rezago muy muy fuerte y lo tenemos que hacer poco a poco, todos de la mano. La movilidad es integral, la movilidad debe ser una movilidad integral y ya es una movilidad metropolitana por la cercanía que tenemos con la Ciudad de México. En esa movilidad y en ese compromiso que tenemos, pues, así como es un derecho humano la movilidad, también implica una responsabilidad de todos. Si nosotros como servidores públicos queremos avanzar para poder hacer ese cambio en la movilidad, por mucho que trabajemos, por mucho que nos levantemos temprano, pues no logramos ese cambio que necesita el Estado. Lo necesitamos hacer de la mano con los municipios, que hemos firmado convenios de colaboración para poder trabajar de la mano para un ordenamiento de los mototaxis, para poder implementar acciones en visitas de inspección y verificación al transporte público, en materia de seguridad. De igual forma, estamos teniendo reuniones con la Federación para que hagan una revisión de los proyectos que tenemos, para que no sean proyectos aislados, que no sean proyectos por municipio, sino que sean proyectos integrales en una movilidad integral. Como lo comenté, para que la movilidad funcione, pues no es dejar al ciudadano del punto A al punto B. Tenemos que empezar a pensar en una red de movilidad en la cual ya integremos a los usuarios y los podamos llegar hasta su deseo de viaje. Evitar los transbordos para evitar los tiempos de recorrido, mejorar la seguridad, darles mejores condiciones de seguridad y de verdad, nosotros trabajamos muy muy de la mano con la Secretaría General de Gobierno, con el INVIAMEX, con la Secretaría de Seguridad para poder coordinar estas acciones. Sin embargo, hacemos un llamado también a la sociedad para que también se sume a las acciones que estamos implementando desde la Secretaría de Movilidad para que juntos hagamos posible este cambio y juntos hagamos mejorar lo que es la movilidad en el Estado de México. En este sentido, queremos también darles esta confianza a los usuarios del transporte público para que se acerquen a nosotros como autoridades para que nos digan sus quejas, que nos hagan saber sus denuncias. Esto nos ayuda mucho para pues, hacer un diagnóstico, saber en dónde realmente estamos parados y hacia dónde debemos de enfocar nuestras actividades. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En este sentido, el poder ganarnos la confianza de los usuarios, estamos conscientes que lo vamos a ganar atendiéndolos y haciendo caso y dando solución a sus quejas. En lo que va de la administración hemos recibido 3.620 quejas y hemos atendido 3.048 quejas ciudadanas. La que sigue, por favor. De estas quejas, nosotros empezamos a impulsar lo que son las líneas telefónicas, la aplicación de WhatsApp, un chatbot, Movimex, correo electrónico y también pues, por escrito que nos hagan llegar a la Secretaría. Como lo comenté, hemos recibido un total de 3.620 quejas y hemos atendido 3.048. Tenemos en proceso 572 quejas por atenderse.
Estas quejas pues varían en muchos sentidos, desde cobros excesivos de corralones, desde manejo de alta velocidad de los operadores, desde que va con uso de celular, desde que perciben que puede llevar aliento alcohólico el operador. En ese sentido es como empezamos a hacer acciones y empezamos a darle seguimiento para poder tener el acercamiento con los transportistas. Como lo comentamos, como servidores públicos y lo que nos ha pedido nuestra gobernadora, la maestra Delfina, que seamos un gobierno de puertas abiertas, que seamos un gobierno sensible, que no solo atendamos a las empresas de transporte público que tienen 3,000 unidades, que atendamos al compañero que tiene una sola unidad, que lo atendamos de la misma manera. En ese sentido, vamos acercándonos con cada uno y tenemos conferencias, tenemos capacitaciones para ir mejorando y disminuyendo estas quejas. También hemos trabajado mucho en programas de capacitación a operadores. Hemos trabajado en incentivar, como saben, en todo el país existe un rezago de operadores de transporte público en todos los niveles, tanto transporte público como transporte de carga. Lo que estamos impulsando es tratar de cambiar la imagen del transporte público y estamos impulsando un programa de mujeres al volante, que este programa de mujeres al volante ya hemos hecho ya 7 certificaciones, 7 capacitaciones a mujeres, y lo cual ya incluye más de 350 compañeras que se suban al transporte público. Estamos seguros que con este programa vamos a cambiar poco a poco la imagen del transporte público, cuando haya una mujer al volante, cuando es más sensible a las necesidades de la gente, cuando también choca menos, esa es la realidad, las mujeres tienen menos hechos de tránsito que los hombres, que cuidan mejor las unidades. También estamos certificando a operadores de motociclistas, de motos, que ya tienen, pues hemos capacitado y certificado a más de 25,000 operadores de motociclistas, que también pues, tenemos un tema de seguridad vial, tenemos un tema de falta de cultura vial, entonces tenemos que atender las cuestiones de raíz. Nuestro secretario nos ha pedido mucho que atendamos con pasos firmes e identifiquemos cuál es la problemática y de esa identificación de problemática cómo la vamos a subsanar de raíz. En este sentido es la dinámica que estamos trabajando y es por eso que hacemos este llamado a la ciudadanía a que tenga la confianza en que las acciones, las quejas que nos hagan llegar serán atendidas de la mejor manera. Como lo comenté, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las principales inconformidades reportadas? Manejo inadecuado de los operadores, maltrato a usuarios, cobro excesivo, uso de celular y no concluir la ruta del derrotero. Es bien importante que nos hagan llegar pues, información de qué ruta, qué unidad, en qué horario, para poder nosotros darle puntual seguimiento y poder ir atendiendo las demandas. No se trata de ser cacería de brujas, de ir sobre los empresarios transportistas. Se trata de buscar soluciones y que los transportistas, como lo comentamos, que tengan confianza en nosotros como servidores públicos, que los transportistas sepan que lo que queremos es mejorar juntos, tanto transportistas como servidores públicos, encontrar las soluciones adecuadas para ir mejorando la prestación del servicio. Tenemos 3 premisas dedicadas a los usuarios, que es que viajen seguros, la disminución de su tiempo de recorrido y que tengan un servicio confiable. En ese sentido, tenemos que estar trabajando y tenemos que implementar nuestra agenda de la mano con los transportistas, pero para tener un mejor diagnóstico pues, de los 125 municipios, por eso empecé la rueda de prensa informando cómo está dividido y cómo atendemos el Estado de México, para que sepan hacia dónde se pueden canalizar las quejas y hacia dónde pueden canalizar la atención a través de nosotros, de nuestros delegados en cada una de las regiones, para que tengan esa confianza. Poderles ir dando puntual seguimiento para tener un diagnóstico y saber hacia dónde enfocamos el tiempo de todo el equipo. Con eso yo cierro mi participación, le cedo el uso de la palabra a la maestra Ana Ceci, que es nuestra coordinadora jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, y gracias, Miguel. Buenos días a todos. En seguimiento a la conferencia de prensa que tuvimos hace unos días, lo que les queremos presentar son los avances respecto de las cifras de investigación. Como les decíamos en la conferencia anterior, nosotros empezamos con muchas quejas esta administración y la indicación de la señora gobernadora que nos pide nuestro señor secretario Daniel Cibaja es atenderlas personalmente y no nada más
buscar bajar números, sino buscar dar una solución real a la ciudadanía y tener un transporte o lograr tener un transporte público de calidad. Entonces, lo que yo les voy a presentar son las cifras de investigación. ¿Cómo vamos? Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, si pueden ver esta diapositiva, nosotros empezamos, tenemos unos números que no se muestran muy grandes, sin embargo, son el reflejo de un cambio a partir de que nosotros vimos que no se estaba desincentivando pues el mal uso o las malas prácticas en el transporte público. A pesar de todos los esfuerzos que se estaban haciendo desde la subsecretaría, vimos que no estábamos logrando desincentivar esto. Y también nosotros lo que buscamos con esta presentación es que ustedes nos ayuden a difundir las líneas para presentar quejas, ¿ok? Para que nos ayuden, porque muchas veces nos llega una queja con datos pues ilegibles o con pocos datos que no nos permita dar el seguimiento adecuado. Entonces, también los buscamos a ustedes para que nos ayuden a difundir los números de queja, las vías en redes sociales para emitir una queja y que nos ayuden a aportar los mayores datos. Ahora, hago hincapié en lo que dijo el señor subsecretario. Este no es una cacería de brujas. Hay veces que son accidentes y ya. Sin embargo, cuando hay un mal uso, una mala práctica, eso sí nos corresponde como Secretaría de Movilidad investigarlas y pues sancionarlas en su caso. Si ustedes ven, tenemos del periodo, dividimos las cifras del periodo del 14 de abril al 13 de julio y tuvimos 16 investigaciones administrativas. De este periodo del 14 de julio al 4 de agosto llevamos 15. Si se fijan, por el periodo hemos subido mucho estos números. Querellas. ¿Cuándo se presenta una querella? Se los presentábamos la anterior conferencia, que es cuando se advierte, como lo establece el Código Penal, que circulan sin la concesión debida. ¿Ok? De estas, en el periodo anterior reportado tenemos 13. En este periodo llevamos 5. Eso quiere decir que de esto sí estamos desincentivando un poco eso. O eso es lo que o eso es lo que los números nos pueden indicar. Ahora, respecto de los procesos terminados, en total llevamos 9 procesos terminados. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva. De nuevo queremos recalcar esta información que ya les habíamos presentado, pero de una forma más gráfica, porque de nuevo, insisto en que queremos su ayuda, toda la ayuda que nos puedan brindar para difundir esta información. ¿Cuáles son las obligaciones de los concesionarios y los permisionarios? Pues es presentar el servicio conforme a la ley, reglamento y permisos, apoyarnos a la Secretaría de Movilidad en casos de riesgo o desastre, garantizar que los conductores cumplan con la ley y porten su identificación visible, entregar a las autoridades la información y documentos que soliciten, facilitar inspecciones y verificaciones, evaluar periódicamente la pericia de los conductores, responder por daños causados a usuarios o a terceros. Por eso es muy importante el seguro. Operar con vehículos en condiciones seguras, cómodas e higiénicas. Operar con vehículos en condiciones, realizar revisiones físico-mecánicas, respetar peso, dimensiones y velocidad máxima establecida. Que hemos tenido muchas quejas últimamente también de esto, que no se respetan las velocidades. Registrar sus unidades en el Padrón Estatal de Transporte. Ahora, respecto a los medios de denuncias y reporte de anomalías, tenemos diversos medios. Si quieren pasar a la siguiente, no sé si se alcance a ver, pero tenemos una línea telefónica que se las pasaremos mediante las vías adecuadas. Tenemos una línea de WhatsApp, tenemos un correo, tenemos un chatbot y también tenemos cuentas de Twitter en la que nosotros estamos monitoreando activamente el reporte de cualquier accidente o cualquier queja. Lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos es desincentivar malas prácticas o malos usos en el servicio de transporte público para que la ciudadanía pueda tener confianza, para que las mujeres sobre todo puedan tener seguridad de que se suben, para que todos puedan llegar a tiempo a sus rutas. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé, subsecretario, si quiere culminar con alguna, o Miguel, si quieres. Sí, pero lo que queremos insistir es invitarlos que nos ayuden a difundir estas vías de comunicación para que pues nos lleguen las quejas bien y podamos impulsar
los procedimientos administrativos, o en su caso las querellas. ¿Ok? Muchas gracias. Adelante. Estas cifras nos hablan de, pues, de dos escenarios que están más que evidentes, ¿no? El primero, pues, habla de un serio abandono que sufrió el transporte público, así como la ciudadanía, años de abandono que se reflejan justo en una cantidad, pues, sumamente importante de quejas y denuncias, pero también nos habla de este involucramiento que tiene la ciudadanía hacia la Secretaría de Movilidad. Este es el cambio que promueve la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de un gobierno cercano, un gobierno de puertas abiertas, y en este caso pues la Secretaría de Movilidad busca ser este vehículo de diálogo y de cercanía. Si bien estas quejas nos reportan que hay mucho por hacer, que hay mucho camino que recorrer, también nos habla de que la Secretaría se está tomando en serio uno de los grandes problemas que ha presentado el Estado de México, pues, que es el transporte público, que tiene un alto índice de inseguridad, de marginación, y que pues estas quejas están dando pues esta vía de atención que la Secretaría está implementando, porque también me gustaría platicarles que, pues bien como lo señaló el subsecretario de Movilidad, pues las direcciones de zona junto con las delegaciones realizan apercibimientos junto con las empresas de transporte público para llevar a cabo las sanciones correspondientes de acuerdo a las quejas denunciadas por parte de la ciudadanía. Asimismo, quiero destacar que la Secretaría de Movilidad pues está en constante innovación con la implementación de este chatbot, por ejemplo, que funge como un canal nuevamente de comunicación y de apertura, donde pues, a través de un WhatsApp la ciudadanía puede generar su denuncia, su reporte, pues de manera explícita. También hacerle una gran invitación a la ciudadanía que sigan denunciando, sigan reportando, porque para la Secretaría de Movilidad esto pues es una ruta de trabajo que nos ayuda a saber en dónde hace falta el esfuerzo, en dónde hace falta pues ajustar alguna medida, pero sobre todo lo que me gustaría destacar de este canal de WhatsApp es que pues también para la ciudadanía implica esta cercanía, y que también pueden denunciar de manera anónima, que no hay persecuciones, no hay ningún tipo de señalamientos. Como bien lo mencionó el subsecretario, por años se hizo un modelo de movilidad excluyente, lejano a una realidad, y que bueno, pues estamos construyendo de la mano de todas y todos. Y bueno, también queremos señalar que por primera vez el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de esta secretaría, pues actúa con firmeza, actúa siendo coherentes con el sentir de nuestra gente, dignificando el transporte público, porque como les dije, pues fueron muchos años de abandono, y que estas medidas son el primer saque de salida hacia esta ruta que queremos de la transformación del transporte público, en donde pues justo la dignificación de este derecho pues sea para todas y todos, no se quede en un mero discurso, y es la importancia de donde radica los datos presentados por la coordinación jurídica en torno a las querellas, que es una de las medidas pues más importantes que se ha anunciado en este tema del transporte público, y que pues también la Secretaría continúa con este proceso de regularización, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez pues ha llevado a cabo la publicación de estas gacetas con estas condonaciones para el transporte público, donde la búsqueda pues es justo regular todo aquello que se quedó en el abandono, todo aquello que se quedó pues en la marginación. Así que pues nuevamente seguir invitando a la ciudadanía que denuncien, que nos ayuden ustedes a llevar estos datos, estos mensajes que, si bien hace unos días salió a través del portal de transparencia de la Secretaría, pues cómo íbamos en el número de quejas. Por ello es que esta conferencia quería ser complementaria a dar seguimiento de esta implementación de esta política de cero tolerancia a la corrupción en el transporte público, al transporte pirata, y bueno, pues de antemano agradecerles mucho su asistencia, y pues bueno, quedamos atentos a las preguntas y respuestas.
¿Nos ayuda, por favor, el equipo de comunicación? Sí. A ver. Bueno, empezamos. Hola, buenos días. Saber cuántos usuarios usan el transporte público en el Estado de México. Y bueno, pues si son 3,000 quejas es mínimo. La zona en donde, bueno, sabemos, ¿verdad? Es las zonas más pobladas, en donde hay mayor número de usuarios, y también cuántas unidades de transporte dan el servicio a la población. Gracias. Bien importante, porque efectivamente cuántas quejas tenemos, pero el tamaño del Estado de México, ¿no? Sabemos que el Estado de México es el más grande y es el más poblado. Lo comentaba, son 125 municipios y habitamos más de 18 millones de habitantes en el Estado de México. Lo que hemos detectado a través de las encuestas y a través, pues, ya de la experiencia de operar con los transportistas y llevar a hacer los esquemas operativos, cuántos usuarios tenemos. Estimamos que por los transbordos que hacen los usuarios, en las encuestas que hemos hecho, pues llegan a ser 2, 3 transbordos, dependiendo de las regiones. En la zona conurbada de la Ciudad de México, el 30-35% del deseo de viaje es llegar a la Ciudad de México. En este caso, pues llegan a ser hasta 3 transbordos para llegar a sus destinos y 3 de regreso. En ese sentido, tenemos una sola persona llega a hacer hasta 6 viajes en un solo día, y lo consideramos por viajes. En ese sentido, llegamos a tener un aproximado, no tenemos los números reales, pero estimamos que se llegan a hacer entre 18 millones de viajes al día por la gente que tiene que hacer transbordos, y que de entrada, pues cada persona que hace uso del transporte público, por lo menos es uno de ida y uno de regreso, en ese sentido, por lo menos. Y hay gente que llega a hacer hasta 3 transbordos. Lo que sí tenemos muy medido, pues es en todos los sistemas que tenemos, la tarjeta de prepago, que ahí lo identificamos por las validaciones. Todos los sistemas de Mexibus y todo lo del Mexicable, tenemos ahí sí a través de la validación, los usuarios. En general, el sistema masivo, que lo regula el Citrámite, movemos aproximadamente 500,000 pasajeros al día. El puro sistema de transporte, que incluyen las 4 líneas de Mexibus y el teleférico. Aquí en nuestro registro estatal de transporte público tenemos un aproximado de 170,000 unidades en nuestro sistema, en nuestro registro. Sin embargo, desde el 2011 pues nos otorga una concesión nueva en el Estado de México, y desde el 2011 pues ha habido un crecimiento impresionante. Es por eso que también en campo pues ustedes visualizan muchas unidades que no traen placas, porque el crecimiento de demanda existe, se requiere la prestación del servicio, pero como no ha habido un nuevo concesionamiento, pues están de manera irregular. Estimamos que son aproximadamente otros 250,000 que están que prestan el servicio, pero de manera irregular o tolerados. En total estamos estimando que tenemos 350,000 unidades prestando el servicio de transporte público. En este sentido, lo que estamos trabajando, empezar a regularizar el sistema actual que tenemos, y después de regularizar ese sistema actual, ya empezar a hacer un diagnóstico para empezar a identificar la necesidad de un nuevo concesionamiento. Y lo vuelvo a comentar, ese análisis todo obedece a estudios. Todos los proyectos que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, lo empezamos a trabajar por instrucción de nuestro secretario Cibaja, la primera acción en el Plan Colibrí. ¿Cuáles fueron las 100 acciones que tenemos que trabajar desde la Secretaría de Movilidad para que desde el principio de la administración sepamos hacia dónde debemos de caminar? El segundo, en base al Plan Colibrí, empezamos a integrar el Plan de Desarrollo de Movilidad, el Plan de Desarrollo del Estado de México, qué acciones vamos a hacer en materia de movilidad. Empezamos a identificar que se necesitan teleféricos en algunas regiones para darle accesibilidad a la gente que no tiene acceso, que no llega el transporte público a su zona de habitación, y ya con eso empezamos a construir el primer teleférico, que fue de Naucalpan a Mexiporto 4 Caminos, y que estimamos que el siguiente año concluya. Terminamos y concluimos de la mano con la Ciudad de México y con la Federación,
la obra del trolebús, todavía tenemos 6 estaciones pendientes, pero estamos trabajando y ahí agradezco mucho la paciencia y la confianza de los transportistas de la zona oriente, que estamos llevando de la mano, hemos tenido muchas sesiones para integrarlos y para que se subieran al modelo del trolebús. Originalmente ese transporte únicamente estaba visualizado como un tren ligero, posteriormente pasó a trolebús y ya siendo trolebús logramos integrar a los transportistas del Estado de México en un pago por kilómetro que les realizará la Ciudad de México. Entendemos lo que están viviendo actualmente los transportistas, de que ya empezó a operar el trolebús y ellos les están aportando usuarios al trolebús que anteriormente movían, y estamos trabajando muy de la mano con ellos para poder integrar lo que es la concesión y poderlo subir al modelo. Quisiéramos tener la varita mágica de que sea de la noche a la mañana todos esos proyectos. Sin embargo, lo que se dejó de hacer en muchos años desde la construcción, desde que comenzó la construcción, pues nosotros en poco tiempo hemos tratado de regularizar todos estos proyectos y vuelvo a lo mismo, solos no podemos. Afuera, pues ustedes lo viven, o sea, muchos transportistas, pues la primera reacción ante cualquier afectación o molestia de parte de los servidores públicos, pues la pretensión, cierro, bloqueo, pero como lo ha dicho nuestra gobernadora, seamos un gobierno de puertas abiertas, busquemos soluciones juntos, por mucha experiencia que podamos tener los servidores públicos, por los años que nos da, trabajamos 14, 15 horas al día, esa experiencia es mínima en comparación con lo que aprendemos de la mano con la ciudadanía, de la mano con los transportistas y buscando soluciones en conjunto, es como hemos ido dando esos pasos. En esta administración, en 2 años, pues como lo comenté, ya tenemos la obra del teleférico Naucalpan-Mexipuerto Cuatro Caminos, estamos ya está en operación el trolebús, tenemos 6 estaciones pendientes que estimamos que ya en diciembre o en enero terminen esas estaciones y ya poder dar un servicio integral Chalco, Ciudad de México, con la integración, que también la zona oriente estaba muy olvidada. Estamos ya empezando por comenzar a hacer estudios para un trolebús en Ixtapaluca. Tenemos el compromiso de sacar 2 BRTs, ya tenemos los estudios. BRT que es de Lechería al Rosario, estamos trabajando muy de la mano con Ciudad de México para esa integración de ese BRT, y también el BRT de Toluca, Sinacantepec, Toluca, San Mateo, que también en el Valle de Toluca no ha habido un programa integral para mejorar la movilidad de la zona. Son las acciones que estamos trabajando bajo las instrucciones de la maestra Delfina y el liderazgo del maestro Daniel Cibaja. Buenos días. Yo quiero preguntarte, ahorita estuviste comentando que 170,000 unidades en el registro, 250,000 que prestan, otras que prestan el servicio. ¿Estas son irregulares? Es correcto. ¿Cómo va ese trámite? Porque se habló que se iba a poner todavía en registro y que iban a estar coordinadas. Otro tema es, hablabas de que hay un rezago de choferes, de operadores de transporte público y transporte de carga. ¿Cuál es el rezago? ¿Y serán suficientes 350 mujeres que han capacitado para prestar este servicio? Porque sí es una queja constante de los líderes de transporte público, que no hay, que la gente tiene, bueno, operadores de transporte de carga, que la gente ya tiene miedo de operar en las carreteras por tanta inseguridad que van. Otra situación, ¿cómo va lo de las cancelaciones, aquellas unidades que constantemente están sufriendo accidentes, y cuántas unidades llevamos, siguen estos procesos? ¿Cómo va? Gracias. Efectivamente, como son irregulares o toleradas, pues no tenemos el dato exacto. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Así como empezamos a trabajar cosas muy sencillas como licencia, seguro y quitar polarizados, también empezamos ya a actualizar lo que es el sistema del registro. Estamos ya haciendo pruebas de cómo vamos a migrar la información del registro actual al nuevo sistema. Lo que queremos es darle certeza jurídica a los transportistas, que ya tenemos un sistema en el cual ya haya trazabilidad de sus concesiones y que tengan esa confianza, como les comenté, que tengan esa confianza en la prestación del servicio. Entonces, el proceso de regularización, primero que tenemos que internamente tener un buen sistema eficiente. Y después de que ya tengamos un sistema eficiente trabajando y ordenado, ya empezamos a hacer un diagnóstico
por regiones, para ver en qué zonas sí y en qué zonas hay regiones, por ejemplo, en Acambay o en Atlacomulco me dicen no queremos más concesiones, así como estamos operando bien. Pero hay regiones como Zumpango que han tenido un crecimiento y sigue creciendo muy grande, también los municipios que están cercanos a la IFA pues van a tener un crecimiento impresionante y en esas regiones sí requieren un nuevo concesionamiento. Pero para eso trabajamos por diagnósticos y por estudios. Es por eso que vamos paso a paso. El tema que bien comentas, el tema también de la inseguridad que también viven los transportistas, ¿qué es lo que hacemos? Uno, que tengan la confianza de hacer las denuncias. Eso es el primer paso, porque hay veces que dicen, no, pues sí está bien caray, o las rentas, o me están extorsionando, y hay veces que pues es un tema muy, muy crítico. ¿Qué es lo que hacemos? Los acercamos directamente con la Secretaría de Seguridad, los acercamos con la Fiscalía, tenemos mesas de trabajo en el C5 con los transportistas, con transporte de carga, y que necesitamos eso, que nos ayuden a integrar el diagnóstico para ser más eficientes en los operativos, en las visitas, para poder dar respuesta ante las necesidades de seguridad. Si tú me dices, oye, son muy pocos, o sea, efectivamente 350 mujeres es muy poco para 18 millones de habitantes, pero estamos dando los primeros pasos. Lo primero que emprendemos en la vida es a caminar. Y el rezago, mira, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, yo te puedo decir que para operar una unidad se requieren 2.3 personas operadores. Y actualmente, ¿cuál es la necesidad? Que hay operadores que operan más de 12 horas. Eso es lo que debemos, hacia allá debemos de enfocar nuestras acciones. Concientizar a las empresas que ellos mismos digan, si tengo 100 unidades, pues necesito 230 operadores. Si de esos 230 operadores nada más tengo 150, pues tengo un rezago de 80 operadores. Y esos 150 operadores pues tienen que trabajar 14 horas para cubrir toda la jornada, 15 horas. Entonces, hacia allá vamos. Como decimos, es paso a paso. Empezamos a gatear, empezamos luego a agarrarnos y después ya empezamos a caminar y luego empezamos a correr. Lo que queremos es así, igual, ya empezar que también las empresas ya empiezan a levantar la mano, oye, ya tengo un grupo de 50 personas, queremos capacitarlas y queremos certificarlas. Y que las mujeres no se queden nada más en unidad, en un taxi o en una urban. Queremos que también pues, pasen a un transporte masivo y que tengan pues, esa capacitación, esa certificación y esa responsabilidad de llevar a la gente a sus destinos. Pero es paso a paso. El tema de cancelación, aquí vuelvo a lo mismo. Pues muchos tenemos la necesidad de manejar automóviles. Yo manejo, pues no sé, tal vez 10, 15 kilómetros al día. Los transportistas tienen que recorrer 300 kilómetros al día, 250. No es lo mismo el cansancio, el fatigue. Ningún operador pues sale a atropellar a la gente. O sea, son hechos de tránsito lamentables, trágicos, que necesitamos investigar cómo fue a través que nosotros no lo hacemos. Para eso hay una autoridad que es la Fiscalía que hace un peritaje y hace una determinación y sobre de eso ya el área jurídica, ahorita ya les cedo el uso de la palabra, para que explique el procedimiento. Lo que sí es que tenemos que hacer como autoridad para ser preventivos y no reactivos. Con eso cierro mi participación. Es lo que estimamos. Si tuviera el registro te podría dar el dato exacto. Nosotros tenemos una estimación, es que por regiones varía mucho. Por ejemplo, ahora que estuvimos integrando el trolebús con las empresas, con 17 empresas, pues nos enseñaron un parque vehicular que de cada 10, 7 están debidamente concesionados. Entonces tenemos un rezago del 30%. Pero como no tenemos de todas las regiones la información, por eso es que necesitamos irla integrando. Nosotros hacemos una estimación que hay 250,000 unidades irregulares, pero son números paramédicos. Estamos trabajando, para poder regularizar y lo que queremos es regularizar. Eso es lo que estimamos que este año ya queda el sistema y a partir del siguiente año nuestra gobernadora que ha hecho anteriormente regularizarles, les hacían sus líneas de captura y salían regularizar su concesión, regularizar sus trámites, era una línea de pago de 12,000 pesos. Actualmente nuestra gobernadora, como lo comenté, muy sensible a las necesidades y muy sensible a cómo sí podemos regularizar el transporte y ahorita las líneas de pago son de 1,600 pesos. En ese sentido le estamos dando más facilidades a los transportistas para que se regularicen. Estimamos que este año ya queda el sistema y el siguiente ya poder regularizar. Ya que tengamos ese diagnóstico de regularizar,
el 2027 ya podremos hacer un diagnóstico de cuánto nuevo concesionamiento requiere el Estado de México para que todo esté regular. También estamos buscando algunas alternativas como una concesión única que abarque sus derroteros, que abarque sus matrículas y podemos regularizar de manera más rápida. Sin embargo, tenemos que revisarlo jurídicamente, tenemos que revisarlo con los empresarios para que tengan esa confianza de que efectivamente si migramos a una concesión única, que sepan que el proceso es muy transparente, que no buscamos convertirnos en transportistas que anteriormente buscaban algunas ventajas, algunos servidores públicos, decir te regularizo, pero pues yo quiero ser socio. Eso es lo que la maestra Delfina nos ha pedido mucho, el secretario nos ha pedido mucho, la confianza y el cambio lo logramos quitando extorsiones, quitando cobros indebidos, es eso es lo que estamos trabajando paso a paso. Y en ese sentido, pues trabajar de la mano, si migramos a una concesión única, empezar a romper el esquema hombre-camión y empezar a integrarnos como empresas de transporte público, pero de la mano con los transportistas, de la mano y la asesoría del área jurídica legal para que realmente sea viable este proyecto. En ese sentido, ya le cedo la palabra a la maestra. Muchas gracias, señor subsecretario. Quisiera retomar un poco la pregunta de la anterior compañera que nos dijo que sí tenemos muy pocas quejas, 3,000 frente al número de usuarios, pero es por eso que estamos haciendo estos ejercicios. O sea, necesitamos su ayuda para difundir los números de queja y para que nos suban más los números de queja. Lo que queremos es atenderlas, conocerlo y la verdad es que el subsecretario tiene mucha gente en campo. Y por eso es que quisimos hacer esa presentación, para que ustedes conocieran cómo se divide el Estado a través de las zonas y a través de las delegaciones y de las subdelegaciones. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios los vamos a hacer periódicamente y incluso en los avances tecnológicos que estamos haciendo, en los próximos días vamos a sacar una página, ya la habíamos anunciado en la conferencia de prensa anterior, en donde pongamos todas las quejas y las quejas recibidas, atendidas, los procesos administrativos en trámite y las querellas presentadas. Claro, cuidando los datos personales, porque tampoco queremos meternos en problemas respecto de eso. Hay cosas que están en trámite y por respeto al debido proceso, hay cosas que no podemos revelar, pero sí los números. Ahora, respecto de su pregunta, de cuántas concesiones han sido terminadas hasta el momento 9, a partir de que cambiamos de estrategia y que buscamos desincentivar estas malas conductas o estas malas prácticas. Tenemos en proceso 11 procesos de revocación de concesión y 19 procesos de cancelación de licencia. En estos procesos de cancelación de licencia hemos solicitado como medida preventiva la suspensión o el respectivo bloqueo a nuestra área de registro, ¿ok? Hasta en tanto se resuelva en definitiva, ¿ok? Y pues así vamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, de este lado, por favor, buenos días. Si nos pudieran precisar, por favor, de este concentrado de poco más de 3,000 quejas, de parte de dónde vienen, es decir, qué tipo de concesionarios, las empresas, las zonas de donde más quejas se reciben, cuáles son las posibles sanciones y si por favor nos precisan de cuál es el protocolo a seguir. Yo como usuario levanto mi queja ante el número que dieron y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es el seguimiento, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, en la presentación, me parece que en la 8, tenemos el desglosado por zona, ¿ok? Si me pueden ayudar con la presentación a poner el número 8, si no, aquí se los digo. La zona 1 tenemos desde en el 2025, con corte al 31 de julio, recibidas 1,770, ¿ok? Atendidas 1,542 y en proceso 228. Esta información se las podemos pasar mediante nuestras vías, el desglose respecto de los municipios, ¿ok? No se preocupen. Ahora, respecto de la zona 2, traemos 1,135 quejas recibidas, 939 atendidas y 196 en proceso. De la zona 3, traemos 250 quejas recibidas y registradas, 165 atendidas y 85 en proceso. De la zona 4, traemos 465 recibidas, 402 atendidas y 63 en proceso. Estas hacen un total de recibidas 3,620, atendidas 3,048 y en proceso 572, que representa un 15% de las recibidas, ¿ok? Ahora, respecto del proceso,
Tenemos diferentes vías de hacer estas quejas, por teléfono, por chatbot, por WhatsApp, incluso línea directa, por correo y por Twitter. Por teléfono estamos incentivando mucho su uso, tenemos un call center en el que recibimos las quejas, pero ya al día de hoy a la gente se le hace más fácil por WhatsApp. También tenemos, pues estamos haciendo uso de las tecnologías para apoyarlos de la mejor forma. Ahora, una vez de que se reciben, se registran. Lo recibe el departamento de quejas, que está adscrito a la coordinación jurídica, ¿ok? El departamento de quejas lo que hace es buscar a las zonas, a los delegados o a los subdelegados para obtener mayor información. Una vez que obtiene mayor información, se abre un procedimiento de información previa, ¿ok? Y con los datos que nos dan los que están en campo, que son las áreas adscritas al señor subsecretario, nosotros hacemos un requerimiento a registro para saber si esa unidad cuenta con concesión, para saber si tiene licencia el chofer o el operador. El registro, la verdad es que nos está contestando muy rápido, nos dice toda la información que nosotros tenemos y a partir de ahí nosotros decidimos, ya sea si nos vamos por un procedimiento administrativo, si tienen concesión, o si no tienen concesión, si presentamos una querella en términos de cómo lo establece el Código Penal. ¿Cuánto nos tardamos? Que supongo que será su siguiente pregunta. Tenemos que dar una garantía de audiencia, ¿ok? Para cuidar el debido proceso y que no nos ganen estos procedimientos. Entonces, si nos atienden rápido y nos apuramos, puede ser un trámite de 15 días a un mes, ¿ok? Ahora, estamos intentando apurarnos, a veces se nos atraviesan periodos inhábiles, como el periodo vacacional, en donde las áreas no trabajan. Pero nosotros, si ustedes ven los números del periodo anterior que reportamos a este periodo, hemos incrementado bastante. Y esa es nuestra intención. Lo que nosotros queremos, porque sabemos que ustedes nos miden mediante resultados, nosotros queremos presentarles los mejores resultados. Y al final, el objetivo ulterior es tener un mejor servicio de transporte público. Okay. ¿Perdón? Es la cancelación o la terminación de la concesión, la cancelación de la licencia o en su caso, pues la querella, que es penal, puede terminar incluso pues con diversas sanciones que ya no controlamos nosotros, que ya es de la Fiscalía, pero incluso podría haber pues penas privativas de la libertad. Okay. Bueno. Claro, mire, tenemos, ahorita les digo en qué diapositiva, en la 12 tenemos las principales quejas en orden de mayor a menor, ¿ok? La principal queja que recibimos es por manejo inadecuado, que es muy general, entonces tenemos que hacer un proceso de investigación previa respecto a qué se refería. Maltrato a usuarios. También tenemos una unidad de género porque a veces recibimos y tenemos un protocolo de acoso sexual porque también recibimos quejas respecto de acoso sexual, ¿ok? Y las tomamos con mucha cautela y le damos seguimiento puntual. El tercero es cobro excesivo, el cuarto es uso del celular por parte del operador y el quinto es porque no concluye la ruta del derrotero. O sea, no va hasta donde debe de terminar la ruta. Ahora, les podemos mandar mayores datos, que les digo, estamos próximos a publicarlos en los próximos días, pero les podemos dar mayores datos mediante las vías adecuadas. En ese sentido de las quejas que hay, ¿el transporte público está autorizado para utilizar el segundo piso bicentenario? Hemos detectado que combis sin letreros avientan la pluma, pasan llenas y utilizan el segundo piso. Es correcto, este tema estamos generando visitas de inspección para hacer la detención. También ya nos sentamos con los representantes de la autopista para poder determinar, para quitar estas malas prácticas. Lo que sí necesitamos pues es una necesidad de demanda. Como lo decimos, necesitamos ver cómo evitamos, pero de raíz. Entonces, dentro de las primeras acciones que también hicimos en esta administración fue subirlos a la autopista Siervo de la Nación y conectamos el Mexibus de Catepec, el de línea 2, con Río de los Remedios, que es el Metrobús línea 5, y que es el caso, que va por la autopista. En casos que cuando tenemos el estudio y tenemos ya identificado un proyecto, y fue el primer corredor eléctrico que salió en todo el Estado de México y que lo impulsó la maestra Delfina,
En ese sentido, vuelvo a lo mismo, trabajamos bajo estudios y bajo nuestro diagnóstico. Entonces, lo ideal pues, es tener el acercamiento con los líderes transportistas y empezar a identificar pues, un proyecto y hacer bien las cosas. Pero sí, efectivamente, ahorita no está autorizado y hacemos visitas de inspección de la mano con la Secretaría de Seguridad. ¿Ha hecho algún operativo? Sí, pero volvemos a lo mismo, por el tamaño del personal, pues hacemos aleatorios y cuando no estamos presentes, pues se vuelven a subir. Gracias, buenos días. Solamente una pregunta, rápido. ¿Están analizando aumento para el pasaje? Ahorita hay una mesa de diálogo para poder aumentar el pasaje en este año o tal vez en el venidero. Gracias. ¿Aumentar la tarifa? Claro. Los transportistas desde hace 7 años no han tenido en el Estado de México incremento de tarifa. De estas mesas de trabajo que hemos hecho con los principales líderes transportistas, efectivamente pues nos hacen llegar cuál ha sido el incremento en sus costos operativos en estos 7 años. De lo que hemos visto en estudios y de lo que nos han nutrido también los transportistas, pues que anteriormente una unidad costaba, por ejemplo, 1.700.000, ahorita ya esa unidad vale 3 millones de pesos. El diésel estaba en 17 pesos, pues ahorita está como en 24, 25 pesos. Las llantas, todos sus insumos, cómo se han ido incrementando y en general pues tienen un incremento en el parque vehicular. Para renovar parque vehicular han tenido un incremento del 60-70%. Y en general, dentro de sus insumos, han tenido un incremento del 30% todos sus insumos en general. En ese sentido, y después de 7 años de no haber incremento, efectivamente estamos teniendo esas mesas de trabajo y en las cuales no solo es un tema de la Secretaría de Movilidad, en esas mesas de trabajo participa la Secretaría General de Gobierno, participa Finanzas, participa nuestra gobernadora que también tiene mucho acercamiento y tiene muchas mesas de trabajo con transportistas, para ver también, porque también del otro lado de la moneda, como lo dije, siempre tenemos que ver ambas partes. El tema social, cómo afecta a la gente, como lo comenté hace rato. Hay personas que tienen que para llegar a sus destinos que tomar tres unidades. Y si les incrementamos 2, 3 pesos la tarifa, ¿cómo les va a afectar en su economía? Pues tiene que, no podría, tiene que ser una realidad que se está analizando de cómo llegar a ese punto de equilibrio para no afectar tanto el bolsillo de los ciudadanos y cómo sí poder hacer rentable también ser empresario de transporte público, porque pues, si no damos ese incremento de tarifa, pues también pues existe más rezago. Es lo que me dicen, oye, con esa tarifa, pues cómo cambio mi parque vehicular, o sea, ve los números, no nos dan. Tú me exiges que renueve mi parque vehicular, pero pues la economía, aquí están los usuarios que muevo, mis ingresos y mis gastos, pues es imposible acceder a un financiamiento, es imposible acceder a una renovación de parque vehicular. Como lo comentaba, yo era uno de los que, con aliados de los transportistas, que me quejaba de los seguros. Cuando empecé a tener esta reunión con la gente experta en seguros, nos abren los ojos de todo lo que implica el seguro, cómo se integra la prima, cómo se integran los hechos de tránsito, cómo es la atención de los pases médicos. Entonces, cuando ya tienes una visión, un panorama más grande de cómo es la operación, entendemos y tomamos mejores decisiones. Por eso es bien importante que estén todas las áreas involucradas de la mano con los transportistas para ver efectivamente, y esa decisión pues estamos trabajando, como lo comenté, en mesas con nuestra gobernadora. Posiblemente eso lo anunciará nuestra gobernadora ya cuando se llegue a una determinación, pero yo lo que veo que es, después de 6, 7 años, pues hay que ser sensibles ante todos, ¿no? Necesitamos… vuelvo a lo mismo, es información que debe sacar nuestra gobernadora, que deberá informar. Yo les pido, pues por respeto a las jerarquías, que nuestra gobernadora nos dé esa instrucción. Buenos días. Justo en relación con esto de la tarifa o del ajuste a la tarifa, quisiera saber de esas quejas qué porcentaje es por cobro excesivo y en qué zona es a donde se registra este tema del cobro excesivo, porque también hemos escuchado quejas de los usuarios de que es constante justo por esta demanda del sector transporte. Y también aclarar, si nos puede aclarar en el tema de las quejas que presentan los ciudadanos,
si las multas o las sanciones también es cancelación de la concesión, porque entiendo que es lo que la duda de hace un rato, entonces hasta ese punto llega la sanción. Y por otro lado, en relación con la regularización en el tema de las concesiones, entiendo que son 170,000 registradas, pero ¿cuántas concesiones ya se regularizaron? Porque entendemos este tema del sistema, pero anteriormente ya había iniciado este proceso, y al principio de la administración nos hablaban de hasta 700,000 unidades de transporte público circulando, y ahorita tanto regulares como piratas, y ahorita nos dice que son 350,000. Entonces, ¿cuáles son las cifras exactas y cuántas son las que ya se regularizaron? ¿Y todavía no funciona el sistema entonces? Continúa entonces, suspende. Si quiere empiezo por lo de las quejas y ahorita Sí. le paso la voz al señor subsecretario. Ok, respecto del cobro excesivo, es la tercera más recurrente. Y respecto de las cifras o datos porcentaje? duros específicos, se los haremos llegar. Ahorita por no lo favor, traemos, háganos se los de haremos llegar desglosar. yo no quisiera darle un número y equivocarme, prefiero hacérselo llegar. Ahora, repito, en los próximos días toda esta información estará pública en nuestra página, ¿ok? También por las vías pues adecuadas se le informará la fuente, ¿ok? Respecto de ¿cuál era la? Las sanciones entonces por claro. este tipo de quejas también llegan hasta la cancelación de la concesión. Es correcto, mire, tenemos dos vías. Nos podemos ir por la vía administrativa si es que tienen concesión, y la vía administrativa, la multa es la terminación de la cancelación, o la sanción, pues no multa, sería la terminación de la concesión. Y si es por la vía penal, dado que circularon sin tener concesión, entonces son diferentes penas que se regulan por el Código Penal y que las aplica la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado. Y en ese caso, ¿hasta dónde podría llegar? Ustedes deben de tener conocimiento. Claro, o sea, como le dije al compañero anterior, puede ir hasta una pena privativa de la libertad. Okay. El tema del registro, los datos que sí tenemos dentro de nuestra base de datos del registro estatal son lo que te comentaba de 170,000 unidades que tenemos en el registro actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se está desarrollando el nuevo sistema y que tendremos que migrar todas las imágenes, toda la información que tenemos de esas concesiones al nuevo sistema para ya tener trazabilidad de todo el proceso. Lo que comento de que efectivamente al principio de la administración hablábamos de un estimado de 700,000 y ahorita un 350,000, es en base a estos 2 años de experiencia, en base a las mesas de trabajo, en base a garantías de audiencia, en base al análisis de la información para integrar corredores, para integrar sistemas de BRT, para integrar los mexibuses y el trolebús, es lo que ya nos dan este panorama de que no son las 700,000. Tenemos un rezago de 350,000. No tenemos los datos exactos porque no tenemos el padrón. Poco a poco, conforme vayamos sacando el sistema, como lo comenté, este año debe de estar operando el nuevo Portis, el nuevo sistema, como le vayamos a llamar. En el 2026 nos estaremos encargando de nutrir todo ese sistema para ya tener un diagnóstico y efectivamente previo a estudios, cuando se hagan esos estudios de demanda, por regiones y por zonas, poder determinar en qué regiones se requiere un nuevo concesionamiento. Hasta ese momento podremos tener datos más certeros. Ahorita es a valor, son números estimados de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a las reuniones que hemos tenido con los transportistas y a los estudios que hemos realizado. Buenos días. Yo quisiera preguntarle más bien cuál es el padrón de motociclistas que tienen registrado y si tienen ahí cifras de la cantidad de motociclistas o motocicletas que se dedican al transporte público, porque hay plataformas que lo ofrecen. Esa información nosotros registramos en nuestro sistema únicamente transporte público. La Secretaría de Finanzas regula y emite todas las placas de servicio privado. Entonces ese dato no lo tenemos, pero pues investigamos con la Secretaría de Finanzas. Son datos públicos que podríamos compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gisela. Empezando por el primer tema, en relación a que comentan justo que no funciona aún el
sistema. ¿Cuál es el retraso de que aún no funcione este sistema? Porque si consideramos que desde el 2011 no se ha habido una regularización como tal y son 250,000 que presentan el servicio de manera irregular, justo un operador la vez pasada me decía, ¿qué sanción me van a poner si ni concesión tengo? Es por una parte. Y señalan, ok, vámonos por las querellas. Son 18 querellas que se han interpuesto nada más a aquellas personas que no tienen concesión. Si nos pueden dar cuáles han sido los motivos de investigación de estas querellas, si los tienen. Y eso por un lado. Por otro lado, nos comentan, queremos que ustedes nos apoyen para que el usuario dé a conocer la queja, pero sí me gustaría que nos puntualizaran el tiempo en que tardan una queja de asistirla y de darle solución. Es decir, yo interpuse una queja de un sistema de transporte, de una unidad van que daba un sistema de transporte y me dijeron, eso le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente porque estás hablando de que tiene un exceso de ruido debido a que ponen su estéreo a un volumen muy alto. No nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como usuario que me digan este es el número si me van a pasar a otra instancia que no les corresponde? Entonces, también con base en el tiempo quisiera saber cuántas personas ustedes tienen en las líneas de WhatsApp, en las líneas telefónicas, en todos los medios que nos están dando para que el usuario diga, cuentan con elementos suficientes para atendernos a nosotros y darnos la solución lo antes posible. Por otro lado, también saber que ustedes nos digan cuáles son los requisitos que necesita el usuario para interponer una queja. En esta queja y en mi experiencia yo les puedo decir que me pedían cosas que la unidad no tenía en ese momento a la vista, porque están pidiendo, si mal no recuerdo, número de ruta, el número de la unidad. O sea, ¿cómo quieren que el usuario interponga una queja si no tiene también los elementos para interponerla? Entonces, que nos expliquen cuáles son los requisitos que se necesita en el caso de que pues esta unidad tampoco cuente con nada. Ahora, en la cuestión de las tarifas, estas tarifas o este incremento o posible incremento, sabemos que hay una investigación que se está realizando, pero ya nos mencionaban, están aumentando los costos de los transportistas aproximadamente un 30%. Entonces, aproximadamente un 30%, si consideramos las necesidades de los transportistas, podría aumentar también la tarifa del sistema del transporte público. Y si en esta tarifa va a venir una tarifa específica nocturna, porque en las noches con la situación de que dicen los operadores es que ya es de noche, llegan a cobrar hasta el doble de lo que la tarifa establece. ¿Sería cuánto? Gracias. Es bien importante los comentarios que nos haces. Dejar claro que el sistema sí está funcionando. Ahorita los transportistas vienen y hacen trámites con el sistema actual que está operando. Lo que comento es que en este año debe de quedar ya operando el nuevo sistema y que estaremos haciendo la migración de la información. Entonces, dejar claro, el sistema opera, los transportistas están regularizándose y están haciendo trámites con el sistema actual. Lo que estamos haciendo es haciendo los desarrollos y haciendo pruebas del nuevo sistema para que ya empecemos a migrar la información. Y comento, en el 2026 esperemos ya tener ya toda la información completa y actualizada y a pasar de ese diagnóstico empezar a identificar un nuevo concesionamiento. Efectivamente, y como lo comenté hace un momento, para poder empezar a regularizar el transporte público estamos buscando varias alternativas. No solo continuar como lo estamos haciendo, sino empezar a implementar nuevas ideas o no nuevas ideas, empezar a implementar tal vez lo de la concesión única para que una sola concesión pueda integrar varias matrículas y también para nosotros sea mucho más sencillo revisar un solo seguro, una sola cromática, una sola reunión que integre varias unidades y poder romper el esquema hombre-camión. Como lo comenté, y efectivamente ahorita lo comentas, ¿cómo hago mi denuncia si la unidad pues, si no trae placas, si no trae… vuelvo a lo mismo, el poder regularizar la movilidad que ha llevado en el Estado de México, que lleva años de rezago, pues yo también quisiera tener la varita mágica y sentar aquí a todos los transportistas y decirles, vale,
mañana todos con número económico, mañana todos con cromática y aquí ya está el sistema. Son pasos que estamos llevando para poder regularizar. Como lo comenté, empezamos con cuestiones muy sencillas. Si yo hoy por hoy ya empiezo a hacer operativos con los delegados, con los directores generales, con la Secretaría de Seguridad, con Inviamex, para empezar a retirar el parque vehicular más viejo que pone en riesgo a los usuarios. Que unidades que tengan más de 20 años, dependiendo la zona. Cada zona, vuelvo a lo mismo, tiene particularidades bien diferentes. Si empiezo a sacar unidades que tengan más de 20 años en la zona oriente, hay que ver en qué derroteros, en qué zonas, porque lo que no puedo, si yo salgo a la calle a hacer operativos, también genero molestias con los usuarios de que los dejo media hora o una hora sin transporte. Entonces, es empezar a tener esa comunicación y que exista el compromiso de parte de los transportistas a renovar su parque vehicular, a que se empiecen a integrar ya dentro del registro y es paso a paso, paso a paso. Bueno, lo mismo, se cuenta con un rezago de más de 30 años, esa es la realidad. Entonces, poder ir enderezando este barco, híjoles, o este autobús, poder ir enderezando el Estado, a veces damos un paso para adelante y otro para atrás, otro para adelante, pero es como debemos de ir paso a paso y vuelvo a lo mismo, la movilidad es responsabilidad de todos y tenemos que hacer ese compromiso, es ese llamado también, de que efectivamente se haga la denuncia. Si nos dan el horario, la ruta, ahí sí podemos ya empezar a arrastrar y podemos ahí ya nos toca a nosotros. Efectivamente, si no trae número económico, pues que nos den nada más en qué horario y en qué ruta o hacia dónde iba, con las banderas y nosotros ahí hacemos una visita de inspección en general. No dirigido, pero sí hacemos en general y empezamos ya a tener acercamiento también con las empresas para mejorar la calidad del servicio. Las hacemos dependiendo dónde venga, por ejemplo, nos pidieron en el corredor de Mexicable, que viene de Naucalpan al Mexipuerto Cuatro Caminos, con los transportistas nos dijeron, oye, voy a tener que aportar usuarios al Mexicable. Si me quitas los piratas, la misma aportación que obtengo hacia el Mexicable son los mismos piratas que si tú los limpias ya no voy a tener pérdida de usuarios. Entonces, de la mano con los transportistas estamos haciendo las visitas de inspección desde las 6 de la mañana y ya ellos empiezan a ver reflejado que efectivamente estamos trabajando con ellos para quitar al pirata de esa zona. Pirata, o sea, que están por la libre, que están solos. Y quitando esas unidades, efectivamente ellos ya no tienen pérdidas de la operación del Mexicable. Por eso es bien importante empaparnos y tener este diagnóstico de la problemática. Hay veces que de una colonia a otra colonia cambia la problemática. Es por eso bien importante que tengamos estas sesiones de trabajo y estas reuniones con los transportistas e ir juntos a buscar la solución y también en campo buscar la solución y hacerla. Pero es paso a paso, paso a paso. Regulares, más aproximadamente tenemos como 120,000 y en trámite son 50,000 de las 170,000 que tenemos en registro. De regularización, 50,000. 120,000. 120,000 están regularizadas. Pero no es de esta sola administración, que también viene de también administraciones anteriores que se han estado, que son empresarios que sí son comprometidos. O sea, ahorita no tengo el número, déjenme revisarlo con el director del registro para no darles datos erróneos. Lo subo, lo revisamos con el sistema para darles esa información correcta. Lo que sí les puedo decir que estimamos, con los últimos números que yo revisé, tenemos 120,000 y 50,000 que están en proceso de regularización. Ya para concluir nuestro. Claro, somos un equipo que en el departamento de quejas actualmente está en Toyocan, en Avenida en Toluca, y estamos instalando un espejo aquí en Tlanepantla. ¿Por qué? Porque a veces se saturan las líneas y lo que no queremos es eso, es que el usuario tenga que esperar. Entonces vamos a instalar aquí unos escritorios o un espejo del call center que tenemos en Toyocan. Aproximadamente son 15 a 30 personas que trabajamos en esto, en la atención de quejas.
Sí, es la estructura orgánica del gobierno. Sí. Son 15 a 30 personas que son las adscritas al departamento de quejas. En un día podemos llegar a tener, así en un día muy pesado, podemos llegar a tener 30 quejas. No han pasado de 30 hasta ahorita. Por eso los estamos buscando, para que nos ayudes a incentivar e incluso poder pues solicitar un crecimiento de la estructura orgánica, si así lo consideran los superiores jerárquicos. Sí. Listo. Con esta daríamos por concluido la conferencia. Algunos datos que tengamos faltantes los haremos llegar. Sí. Estado de México, el poder de servir. Estado de México, el poder de servir.